vez. Parece que ya empezó. Bueno. Vamos a... ya voy a empezar a dejar tareas. Por ejemplo, vamos a ver la práctica 1. Voy a dejar de tarea una que se llama práctica 1, luego una práctica 2, que son ejercicios que ustedes van a hacer y me los entregan. Hasta les puedo dar una semana, los vayan haciendo. Y también ahora sí voy a hacer investigación 1 e investigación 2, que igual van a hacer ejercicios. Ustedes me entregan todo, siguen asistiendo todo, yo paso las asistencias como están llegando aquí. La descargo del Teams y la paso a la hoja oficial, como el parcial pasado. Publico la hoja oficial, me la firman. Pero ya vamos a empezar a hacer, aunque sea esta hoy, para que hagan ejercicios ustedes. Acuérdense que deben de practicar para que aprendan. Y ya les dije que el otro parcial sí voy a querer que participen más, por ejemplo, como una exposición de un ejercicio sencillo. Voy a explicar todavía tema, hoy la primera media hora. Las razones trigonométricas, estamos viendo las razones trigonométricas, pero van a ser ahora por medio de una circunferencia unitaria. Para que entiendan el tema de qué se trata, lo vimos a partir las razones trigonométricas. Espero que se las aprendan porque voy a aplicar un examen cuestionario 1 de esta unidad, examen cuestionario de razones trigonométricas. No me tienen que decir qué es el seno, qué es el coseno, qué es la tangente, qué es la cotangente. O sea, el que se las aprendan de memoria esas razones trigonométricas, ahora sí que es como, ya pasaron el curso, pero son principales, primordiales para esta unidad, este tema de trigonometría. Ya se la sepan. Entonces, ya sabiendo eso, voy a explicarles otro poco. Ya los ejercicios de práctica 1, igual dejo que participen un poco, porque podemos usar semejanza de triángulos, razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Tengo unos ejercicios aquí de un PDF, que se los voy a subir también para la tarea, pero ahorita los explicaría yo con unos datos y la tarea ya van a ser con datos diferentes. Es decir, nada más voy a cambiar, si aquí tiene 8, ahí en la otra hoja va a tener 10 o 9. O sea, nada más es cambiar el número para que usen el mismo procedimiento, pero con diferentes valores. Entonces realmente no está complicado. Entonces, quería explicarles, voy a explicarles, a ver dónde está eso. Lo de la circunferencia unitaria, así rápidamente, para que vieran que ahí se aplica, vamos a aplicar un poquito de lo que ya sabemos de trigonometría con respecto a el teorema de Pitágoras y con respecto a las razones trigonométricas. Vamos a ir aplicando esos conocimientos. Bueno, a ver, déjenles apunto. Aquí. Les voy a compartir una imagen. Esta imagen que está ahí. ¿Sí se ve? ¿La ven ahí? ¿Compañeros? Sí. Sí, va. Sí, profe. Sí. Bueno, miren, esta imagen ustedes la pueden hacer incluso si la quieren corroborar con un transportador. Ustedes que van a ser arquitectos, ustedes deberían de tener una regla, ya saben ustedes en su cúter, sus lápices, su regla, un transportador, están económicos, un compás, pero no de los sencillitos, uno semiprofesional, ¿no? Que son los que usan en dibujo técnico, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, con esta imagen lo que yo hice fue trazar un círculo. Usé cuadro chico, porque el cuadro chico cada dos... Bueno, ahorita en la media hora primera les voy a explicar más de teoría para que vean el círculo unitario. Y ahorita ya hacemos los ejercicios en el otro tiempo. Miren, entonces aquí, por ejemplo, marqué un círculo con dos cuadritos porque el de aquí a acá es 1 centímetro. Esos dos cuadritos es 1 centímetro. Entonces, si yo hago una circunferencia a 1 centímetro, se le va a llamar círculo unitario. Entonces, fíjense, ustedes lo pueden hacer incluso en una libreta así, de cuadro chico.
hagan su círculo unitario, que es lo que yo estoy dibujando aquí, miren. Ahí está. Ya que marqué mi círculo unitario, yo marco coordenadas. Por ejemplo, establezco que... Les voy a explicar cómo... Para que analizaran cómo por un círculo unitario nos salen las razones trigonométricas. Entonces, digamos que aquí yo tengo el punto, aquí, en este puntito que está aquí. Lo voy a llamar XY. Porque yo doy coordenadas de X. Ya la geometría con la trigonometría y eso combinándolo con coordenadas es lo que vamos a entrar a los otros parciales. Se le llama geometría analítica. Es cuando ya se ponen coordenadas. Es un matemático llamado René Descartes. Es el que introdujo ese concepto de las coordenadas en un plano. Como lo vimos en la clase pasada, que este era el cuadrante 1, el cuadrante 2, el 3 y el 4, ¿no? Más como un recordatorio. Bueno, entonces las coordenadas van a identificar un punto, que sería el punto donde está el triangulito. Fíjense que ahí, en esa coordenada XY, yo les dibujé ahí un triangulito. Entonces lo voy a volver a remarcar. Sobre el dibujo, ustedes pueden hacer el dibujo. Ahí nosotros hacemos un triangulito y se va a formar un triángulo rectángulo que es dentro del círculo unitario. Vamos a volver a formar un triángulo rectángulo. Pero pues, va a tener medidas. Ustedes lo pueden medir en... Ahí serían mediría la mitad abajo, porque si estoy agarrando un cuadrito sería medio centímetro, 0.5 centímetros o 5 milímetros, la parte de abajo. Entonces ya teniendo ese triangulito, se vuelven a sacar lo que quiero que ustedes aprendan. Eso es un cuestionario. Que por ejemplo, si nosotros decimos el seno, sabemos que es el seno del ángulo. En este caso, nuestro ángulo θ vendría siendo el que está aquí, en el primer cuadrante. Porque acuérdense que el ángulo está determinado qué tanto se están abriendo estas dos semirrectas, esta región. Eso que está aquí. Ese es nuestro ángulo. Entonces el seno es lo que ya se lo están aprendiendo, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto vendría siendo, supongamos que aquí le podemos llamar MP, por decirlo así. M y P abajo. Aquí, ¿dónde está? Sí, entonces el cateto opuesto, que vendría siendo la recta MP, entre la hipotenusa, pero en nuestro caso nuestra hipotenusa es R, que es la R que tenemos ahí. El AR es la hipotenusa, pero nuestra R vale, ¿cuánto vale nuestra hipotenusa? Vale 1, porque es un círculo unitario. Precisamente para eso se hace, para facilitar los cálculos. Entonces, en este caso, si sabemos que vale 1, esto R vale 1, entonces yo en vez de poner R, que sabemos que es el radio, le voy a poner 1, pero MP entre 1 sigue siendo MP. Pero si nosotros nos damos cuenta que MP en ese caso, si se dan cuenta, aquí hice dos triángulos, pero el MP lo vamos a considerar en el ángulo chiquito, porque el círculo que está arriba, más afuera, es de 2 centímetros, o sea, es más grande, y no tiene caso que trabajemos en el de 2. Hice los dos, para que vieran luego la relación, que no importa que trabajemos en uno unitario o que trabajemos en uno grande, los cálculos nos van a salir igual. Pero ahorita nos vamos a centrar en el chiquito. Entonces, aquí en este caso, el MP ya no viene siendo del triángulo grande, sino viene siendo del triángulo chiquito, o sea, viene siendo aquí el M y el P acá abajo.
Pero el MP, ¿qué son? Son coordenadas de... Son las coordenadas que... Es la distancia que hay desde la línea que está abajo, que viene siendo nuestro eje de las X, que es el horizontal, hasta arriba. O sea, es como una cota, o sea, una medición. Entonces, toda esa medición está determinado por el ángulo, la distancia que hay, que viene siendo la Y, porque nosotros abajo tenemos coordenadas X. Nosotros abajo tenemos las coordenadas X. Y para arriba tenemos las coordenadas Y. Ajá, tenemos las coordenadas Y. Entonces, en este caso, el MP vendría siendo la Y. Ajá. O sea que el seno del ángulo tiene que ser la Y. Ajá. Eso es lo que vieran. Es lo que quería que vieran, que entonces en este caso del círculo unitario, el seno vale Y del ángulo. Ahora, por ejemplo, el coseno. El coseno del ángulo tendría que ser, en este caso, la distancia que hay del origen a toda la parte que está abajo, pero es de 0 a un punto X. De 0 a P, por ejemplo, que este era P y este era el de arriba. De 0 a P, pero esa distancia de 0 a P viene midiendo lo que es X. Ajá. Lo que es X. Y te va a quedar X entre 1, porque es el cateto adyacente a ese ángulo, o sea, el que está pegado abajo, entre el 1, pero X entre 1, ¿cuánto es? X. Entonces, el coseno de un ángulo dentro de un círculo unitario viene siendo la X nada más. Así. Entonces, nuestras fórmulas que ya conocían dentro del círculo unitario, así serían los valores de Y, luego X, luego fíjense la tangente. Dijimos que era el cateto opuesto. Por eso esto ya no sé que se las fueron aprendiendo. El que es el cateto opuesto entre la cateto adyacente, en este caso viene siendo Y sobre X. ¿Sí? Dentro de este círculo unitario, vamos a tener que va a ser, dijimos que era Y sobre X. Que la tangente, se los dije por identidad trigonométrica, y se los había demostrado ahí, que era el seno entre el coseno. Y fíjense cómo si cumple, porque si seno vale, el seno vale Y, aquí esto me va a dar seno entre coseno. O sea, se siguen cumpliendo la identidad trigonométrica esta, y hay muchas otras que se cumple también. Entonces ya tenemos la seno, coseno y tangente, que son las principales. Luego las que siguen, así para apuntarle también, que queden claras, es la de cotangente. La cotangente dijimos que era al revés de la tangente. Les puse un dibujito, que estas se les llama recíprocas. Sería 1 sobre la tangente. Ustedes hacen esa división que es por fracciones y es al revés. Le va a dar Y sobre X. Ajá. Es un repaso. Acuérdense que ya vimos esto, pero ahora nomás lo estamos aplicando a un círculo unitario. Cualquier duda, ahí están los videos pasados, para que los repasen. Secante. El secante dijimos que era la inversa del coseno. Su recíproco, en este caso. Su recíproco en cuanto a... Es cambiarlo por 1 sobre X. Invertimos la fracción. Ajá. Y la cosecante, les había puesto en ese dibujito que era así. Aquí va a ser el recíproco del seno, porque sería, en este caso sería 1 sobre Y. ¿Sí? Y si ustedes sustituyen, por ejemplo, que la Y es el seno, por ejemplo, nosotros dijimos que la Y es el seno de teta. Fíjese cómo ahí está otra,
como fórmula que nos está diciendo que la cosecante de teta es igual a 1 sobre el seno. Ajá. O sea que nada más es las aprendiendo ya. Ahorita hacemos ejercicios para que vean cómo pues vamos a tener que ocupar todos los conocimientos que hemos estado viendo. Quería así ver rápido este dibujito para que si ustedes lo quieren hacer como práctica, nada más lo hacen en una libreta. Un cuadro chico, hagan su círculo unitario y a la mitad hagan su triangulito, así como yo lo hice, y ven las coordenadas XY. Lo que pasa es que dentro del círculo unitario se entiende que el seno está medido por la distancia que va a ser esta que está aquí, que es el cateto opuesto, ese es el seno. El coseno está medido por la distancia que es el cateto adyacente, que va a ser la medición aquí, la X. Digamos, el triangulito yo lo pude haber formado así, más hacia abajo. Entonces, en este caso, la X hubiera sido más grande, miren, en este caso. Entonces, aquí lo que quería mostrarles es que, por ejemplo, aquí ya con mediciones, la tangente, este es el seno, el cateto opuesto. El coseno es el cateto adyacente, el que está abajo. Ahora les iba a mostrar estas otras identidades para que las vieran en el círculo unitario, como teoría, como aprendizaje. La tangente, de hecho, de ahí viene su nombre. La tangente es una recta que va a tocar en un punto a la circunferencia, ¿no? Digamos que este punto, miren, ahí tengo un punto, y ahí le voy a pasar una recta tangente. O sea, nada más toca un punto a la circunferencia, entonces va tanto para arriba como para abajo. Entonces la tangente viene siendo precisamente esta línea. Es lo que quería que... O sea, bueno, aquí ya con color y encima del escaneado, pues ya se ve. Entonces, la tangente es esa línea roja y su nombre es porque la tangente la miden dentro del círculo unitario, viene siendo nada más, en este caso, de aquí a acá, miren. Ahí tiene otros valores porque yo lo hice tanto para un círculo unitario como para un círculo de de radio 2, por eso hice 2 triángulos. Pero el chiste, para los dos va a obedecer la misma regla, o sea, no hay ningún problema. En este caso aquí sería R y sería Q, porque lo estamos pasando al triángulo chiquito. La tangente es QR, esa línea roja se le llama tangente, es todo ese, si se dan cuenta de un triángulo más grande que se está formando, vendría siendo ese cateto, el cateto grande, no el cateto chiquito que está abajo, ni la hipotenusa. Como ahí está, aquí están los 90 grados, vendría siendo este cateto grande. Este cateto grande se le llama SQR, es la tangente. Ahora, lo que quería era, lo que voy a hacer de una vez es demostrárselos como, aquí están los datos, ¿no? Lo hacemos rápido. Lo que se hace es esto, se dice que por semejanza de triángulos, lo que se hace es por semejanza de triángulos. Si se dan cuenta aquí, yo tengo un triángulo grande que es semejante con el verde de abajo. O sea, yo tengo el rojo que está ahí, digamos que hay un triángulo rectángulo. Voy a escribir así. Aquí con rojo. Ese que está aquí es el triángulo. Es semejante con el de abajo. Ya les había explicado la semejanza. La semejanza de dos triángulos es cuando ambos tengan dos ángulos iguales. Ambos tienen ángulos de 90 grados y ambos comparten el mismo ángulo que está dentro del origen. Entonces, al tener ambos mismos ángulos, se les llama semejantes. Al ser semejantes, se puede aplicar la semejanza de triángulos. En este caso, la semejanza sería incluso, pues aquí se las puse, miren. La voy a volver a apuntar. Aquí abajo. QR, o sea, del triángulo grande, la semejanza de QR sobre OR, es decir, estoy agarrando el triángulo grande entre el mismo triángulo grande.
relacionando dos catetos del mismo triángulo grande, eso se puede hacer. No solo tiene que ser el triángulo grande con lo del triángulo chico, sino puedo agarrar dos, relacionar del mismo triángulo, QR entre OR, tiene que ser igual a MP, que este vendría siendo el triángulo chico. Hemos dicho que esta era M y abajo era la P. Entre MP sobre OP. Esa es una semejanza de triángulos, porque estamos agarrando el triángulo, esas distancias. Pero acuérdense en este caso, bueno, ya que está ahí esto entendido, acuérdense que OR vale 1, porque nosotros estamos agarrando que esto es un círculo unitario. Entonces, si OR vale 1, entonces lo que mida QR va a ser sobre 1. Porque dijimos que OP vale 1, que es toda esta distancia. Y eso va a ser igual a MP sobre OP. Y fíjense cómo nosotros dijimos que si MP era MP era la Y, entonces aquí pongo Y. Y la OP dijimos que era la X, es Y sobre X. Y el QR viene siendo lo que es la tangente. Ajá. Que es Y sobre X. Esto era la tangente. Entonces fíjense cómo pues cómo queda bien que la relación de triángulos nos está diciendo que la MP es la Y sobre la X, que es lo que tenemos aquí. Y nos está diciendo que la Q sobre R sobre 1 de tu círculo unitario, esa es la tangente, que es lo que también les estoy diciendo aquí, que la tangente es la línea roja. Entonces, la cotangente, la secante y la cosecante, hay dibujos incluso en Google, pueden ponerle ahí círculo unitario en Google, como tarea de ustedes, buscarle. Y ahí les va a aparecer en un colorcito cuál es la cosecante, cuál es la cotangente. Ajá. Ustedes lo pueden investigar y ya les va a dar cada línea cuál es. Yo aquí lo que les quiero comprobar, aparte que están viendo esto, es estas medidas, estas mediciones. Así rápidamente. Las mediciones tienen que ver con las relaciones que nosotros estamos sacando aquí. Ejemplo, tenemos 1.7, miren, aquí, el primer cateto que está aquí, ustedes lo pueden medir con una regla, por eso lo hice en una hoja. Ustedes lo pueden medir con una regla y si dan cuenta son 0.5, es la mitad del, 2 cuadritos es 1 centímetro. Entonces, de ahí hasta allá es 1.7. Viene siendo 1.7. A ver, la voy a apuntar. Aquí. Para que vean esa relación. Entonces, miren, el cateto que está acá, eso que puse, es un cuadrito y cachito. Entonces, ese cuadrito y cachito mide 1.7. Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pero duda? si usted dice que bueno, que 2 cuadritos valen 1 centímetro, ahí sería 1 centímetro, ¿no? Ah, sí, 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 A lo cierto. que nos está explicando, porque no daría 0.7, daría 1 centímetro cerrado, bueno, aproximado, quiero suponer. ¿En cuál parte? ¿De este cuadrito? Ándele, ajá, ahí daría 1 centímetro. 1 centímetro viene siendo, a ver, déjame, los pongo rápido. 1 centímetro viene siendo 2 cuadritos. Sí. Sí, cierto. Ajá. No Ajá, sé si bueno, sí. porque es cuadro chico y sí, ya también lo he medido y sí vale bueno, 1 centímetro, 2 cuadritos. 1 centímetro, 2 cuadritos. Ajá. Ah, sí, mira. Lo que pasa que vale, sí, la relación de QR es esta, la que voy a sacar ahorita. Qué bueno que me dicen, mire.
Bueno, el QR es esta que está ahí, el rojo, ya lo vieron, el rojo es el QR, ya lo viste, ¿verdad? Ok, sí, Sí. profe, ese sí. Entonces, ajá, perdón. Sí, qué bueno que me corregiste. El rojo es el que voy a medir. El QR vale 1.7, porque fíjate, cada dos cuadrantes es 1, y luego aquí es 1.5 más el pedacito que está acá arriba, ya es el 1.7. ¿Sí, ya viste? El QR es el 1.7. Sí, Perdón. profe. Entonces, sí, gracias. Perdón, el QR, tienes razón, ahí. El QR es el 1.7, es el que voy a poner aquí. 1.7 centímetros. Ahorita estoy manejando centímetros. Entonces es la tangente, fíjense, la tangente es, así yo le estoy comprobando mínimo con medición, pues estas se las miden y no hay ningún problema. Vamos a comprobar una mala tangente que se acierta. Estas ya después no hay ningún problema. Nos vamos a enfocar ahorita a los ejercicios, nada más que quedara claro esta explicación. Aquí es 1.7 de QR, entonces 1.7 si es de QR, ya le pongo ahí 1.7. Pero ¿sobre qué? Sobre 1. Es lo que tengo aquí, miren. Sobre 1 porque el 1 es el cateto adyacente, pero nosotros dijimos que de O a P, así de aquí a acá, vale 1. Es de O a R, perdón, de O a R vale 1. Uh-huh. Es que este es QR entre... Sí, de OR vale 1. Venga, aquí dice OR. Vale 1 porque estamos hablando de un círculo unitario. Entonces 1.7 entre 1. Esa relación de 1.7 entre 1 tiene que ser igual a lo que midamos de acá, el triángulo chiquito, pero ese triángulo chiquito yo también lo medí con regla y les va a dar 0.85. Uh-huh. Y eso va a ser dividido entre 0.5, porque el 0.5 viene siendo la mitad del círculo. Entonces la mitad de un centímetro son 0.5. Y esta es la relación que sí está ahí dada. Porque si se dan cuenta, si ustedes dividen 17 con la subcalculadora, 1.7 entre 1, pues sigue siendo 1.7. Y si dividen 0.85 entre 0.5, sigue siendo 1.7. Si quieres, háganla a la calculadora. 0.85 entre 0.5 les va a dar también 1.7. Y si ustedes quieren hacer este dibujo, mídalo. Aquí va a medir, el de abajo va a medir 0.85 y el de abajo mide 0.5 porque agarré exactamente la mitad de agarré la mitad de la circunferencia. O sea que el radio es 0.5 centímetros. Entonces aquí se acerca un poquito al 0.85, que es lo que está acá abajo. Si se dan cuenta, es menos de 2 cuadritos. Entonces, ya sabiendo esa relación, ya sabiendo esa relación, no sé, ya lo borro. Nosotros ya sabemos que la tangente del ángulo, esto significa que esto es la tangente del ángulo. Uh-huh. Y no importa que nosotros agarremos un triángulo más grande. Si yo agarrara un triángulo más grande y agarrar una circunferencia de 2, de unidad 2, ustedes pueden medir la división de arriba con la medición de abajo y la misma relación de la división les tiene que dar esto. Siempre les va a dar 1.7, 1.7, 1.7. A eso es a lo que voy. Que no importa que manejemos otras circunferencias, la tangente ahora del círculo más grande, también la división me va a dar lo mismo. Entonces me dice que la tangente del ángulo es el cateto opuesto, ya medido, entre el cateto adyacente, que en este caso en los triángulos nos da esto y nos va a dar 1.7 siempre. ¿Cómo yo determino el ángulo? El ángulo, acuérdense que si yo sé que la tangente del ángulo es 1.7, ya que lo calculé, acuérdense que para despejar el ángulo, yo le saco, pasa como tangente a la menos 1 del otro lado. Ajá. ¿Cuánto es la tangente de la menos 1 de 1.7? Ustedes con su calculadora, póngale shift, tangente a la menos 1 del 1.7 y les va a salir 59.53, 44, lo vamos a redondear a 60 grados, 60 grados. Entonces yo para despejar ahí, fíjense que estoy sacando que vale 60 grados.
Entonces yo ya sé que este ángulo, aunque lo hagan un triángulo grande o pequeño o chico, pero lo hacemos con el chico, la circunferencia unitaria para facilitarnos los cálculos. Aquí esto va a valer 60 grados, miren, en este caso. Eso vale 60 grados. Entonces ahí ya estamos aplicando como el, el MP que les había dicho, en este caso el triángulo chiquito, es la X, es la Y, perdón. El OP es nuestra X, que es lo que está acá arriba, ¿no? Aquí lo tenemos. El opuesto entre el adyacente, sabemos que la tangente del ángulo es tanto, sacamos, con esto nosotros podemos deducir, con la calculadora le ponemos el tangente al menos 1 del 1.7 y ya me va a dar el grado. Entonces, si ustedes quieren usar, si hacen el dibujo, lo pueden hacer como práctica, pueden poner un transportador aquí. Ustedes, ya lo medí yo con transportador, de hecho. Pueden poner un transportador aquí y pongan su transportadorcito aquí así. ¿No? Acuérdense que el transportador, bueno, aquí, acuérdense que el transportador se pone en el centro, ¿no? Por ejemplo, si aquí es el punto y aquí se va a marcar el círculo, el transportador incluso tiene que estar aquí en el mero origen, tiene que estar en el mero origen. El transportador tiene una X aquí, tiene una cruz ahí, es un horizontal y vertical, lo acomodan y acomodándolo ahí, ustedes midan esa abertura, que ya les dije la definición del ángulo, nosotros la estamos tomando como eh, el, muchos, también se puede tomar como el área, el ángulo, toda esta área, pero nosotros la definimos como qué tanto se abren las semirectas. Luego la fórmula del área les doy la fórmula, en este caso no. Miren, aquí, entonces nosotros ya sabemos que mide 60 grados. Ajá. Entonces, era como el tema que vieran. Ahora, aquí yo lo apliqué al triángulo chiquito. Se podría aplicar al triángulo grande y la relación ahora les va a dar de 3.4 a 2. Es decir, el triángulo grande es aquí, mide 3.4 y aquí, como ya no es círculo unitario, mide 2. Pero de todas maneras el ángulo les va a dar lo mismo. O sea, las relaciones se van a cumplir. Bueno, ya teniendo eso en claro, como les dije que nada más media hora, voy a pasar a explicar unos ejercicios. Esto de todas maneras es bueno que lo vayan comprendiendo como análisis, porque después vamos a ver geometría analítica y la geometría analítica ya nos vamos a meter más en coordenadas. Entonces déjenles explico ahora. Estas si quieren, apúntenlas en su apunte, para el círculo unitario, cómo son las coordenadas. Lo que quiero pasar es a explicarles unos ejercicios. Miren, la mecánica sería esta, yo lo explico, y igual si quieren participar, me van diciendo, yo dejo que participen, y vamos a hacer 5 ejercicios, y luego voy a dejar otros 5 de tarea, igual que esos, pero, no me le cambio los datos. Ajá. Ya queda ustedes para su análisis, ¿no? No hay ningún... ¿Sí podemos pasar a los otros ejercicios? ¿No hay ninguna duda, compañeros? ¿O cómo ven? ¿Se ve muy complicado? ¿No hay dudas? Allá. ¿Quién estaba, el que participó hace rato? ¿No hay dudas, Blas? ¿Se escucha bien el audio? ¿Todo bien? Compañeros allá, ¿por Todo bien, qué? profe. Vale, todo bien. Va, miren, vamos a hacer los ejercicios. Bueno, aquí por último, yo puse que si ustedes relacionan el triángulo grandote, que es 3.4, con 2, ahora una circunferencia de 2, también les va a dar del triángulo de 1.7 sobre 1, o sea, es lo mismo. Lo hice para 2 circunferencias. Va, miren, vamos a hacerles ahora ya lo que quería, que era los ejercicios. Supongamos que yo tengo esto. Son 5, nada más son 5, no es mucho. Pero quiero que tengamos tiempo para que si gustan participar, pueden ir participando para que vayan perdiendo el miedo a participar.
De todas maneras, como ya habíamos quedado, el siguiente unidad voy a meter la participación como 20 puntos, por ejemplo. Ya si no participan se los quito y nada más se quedan con 80 final. Pero no es complicado porque va a ser algo bien fácil, así que van a tener una semana para memorizarlo, para poderlo exponer. Si yo tuviera, por ejemplo, esta figura, así pónganla, yo aquí tengo 4, yo aquí tengo 3 y aquí tengo 2 además. Y esto vale X. Quiero calcular el valor de X. Yo quiero calcular el valor de X. ¿Cómo le haría? Fíjense aquí que si aquí, esto es por ser, acuérdense de esta figurita. ¿Dónde está? Ay, tiene que ser recta. Acuérdense que de esta figurita, que de esta. Y si se acuerdan como, por ejemplo, aquí, este ángulo que está acá, le pongo una rayita, tiene que ser igual a este ángulo, miren. Lo empezamos a resolver. Porque son, como en este caso, son iguales porque si nosotros trazamos aquí una línea y luego trazamos una línea acá, el que está acá arriba, digamos, se los pongo aquí, el que sigue, ya se gusta, lo hacemos entre todos porque es igual, son parecidos. Son iguales estos de verde, ¿por qué? Porque es como aquí, este es igual con este, son correspondientes. Ambas tienen una paralela, si se dan cuenta, la paralela de abajo con la de arriba, y están por la misma línea. Entonces, al obedecer eso, significa que son iguales. Entonces, aquí este verde con el de acá son iguales. Y luego, este es igual a este porque son opuestos por el vértice. Entonces, sería igual a este que está acá. Ajá. Y ya sabiendo eso, yo lo que quiero localizar es cuánto vale mi X. Entonces, ustedes rápidamente, pues vamos a usar las identidades que estamos estudiando ahorita. Por ejemplo, yo digo, pues tangente del ángulo. La tangente del ángulo vendría siendo a ¿qué es lo que ustedes saben, ustedes compañeros? ¿Qué les dije? ¿Cuánto es la tangente del ángulo? A ver, ¿quién me dice? Sí, sí se acuerdan. Es el cateto opuesto entre el adyacente. ¿Qué sería aquí? 3/4. ¿Va? Ahora, 3/4 no importa que tenga, si es exacto o no. Me parece que es 0.75. En este caso sí es exacto. Si no fuera exacta no hay ningún problema. Lo siguen dejando ahí el número. ¿Cómo despejo mi teta? Se le saca tangente a la -1 en ambos lados. Digamos que aquí cancelo tangente a la -1 con tangente. Entonces teta tendría que ser tangente a la -1 de 0.75. ¿Y cuánto me da eso? Ahorita sí ya vayan trayendo su calculadora para esta clase. O ya vayan consiguiendo, ya la hemos empezado a usar. ¿Cuánto es 0.75 tangente a la -1? ¿Cuánto les da? 36.86. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Díganme, no hay problema. Sí, sí sale. Va, 36.86, 98 grados. O lo pueden dejar en 37. Yo siempre manejo 4 decimales, porque en ejercicios, pues muchos de aplicación siempre se manejan de 4 decimales. Entonces, en este caso, ya sabiendo eso, significa que mi ángulo que está hasta arriba, ¿cuánto mediría? Pues esto, 36.86. Ahora, ¿cómo puedo localizar a esa X? Pues, con tangente también, ¿no? ¿Sí o no? Con tangente, porque yo ahora voy a decir que la tangente, pero ahora del ángulo que está arriba,
pero es el mismo, estamos hablando del mismo teta. Entonces, no importa que le llame teta aquí, y va a ser el mismo teta de arriba, es el mismo ángulo. En este caso, la tangente tendría que ser el opuesto, que es la X, porque acuérdense que es el opuesto a ese. Acuérdense que los opuestos son los que están ahí enfrente. Vendría siendo X sobre 2. Entonces, X valdría la tangente de ese ángulo, que ya calculamos, por 2. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a poner en paréntesis aquí. Por 2. Ajá. Entonces, eso que tuvieron ahí, lo pueden guardar en memoria. Pónganle tangente y les va a dar .75. Multiplíquenlo por 2 y eso les va a dar 1.5. Entonces, 1.5 vale X. Y es la manera en que encontramos, aquí nada más invierto la igualdad. Es la manera en que encontramos el valor de X. Ahí está. No está difícil, ¿va, compañeros? No. Nada más, fíjense, en este caso, ¿para qué voy a usar ahora? Ese sería como, no necesito usar teorema de Pitágoras, ¿para qué las hipotenusas? Pues no. En este caso es mejor usar pues, la calculadora y usar lo que es tangente, lo que ya sabemos. Ahora, pueden usar semejanza de triángulos. De una vez se las apunto aquí. Que de todas maneras también es cálculo matemático en este caso. Por ejemplo, si nosotros relacionamos el triángulo que está aquí, vean este triángulo. Este de todos queda en el video, ¿eh? Voy a poner uno, le voy a cambiar los valores y ese va a ser su tarea. Entonces, para llegar a ese 1.5 con semejanza de triángulos, podría ser, por ejemplo, 3 entre 4, porque estoy relacionando el cateto opuesto entre el cateto adyacente del triángulo grande. Esto tiene que ser igual a la X, porque también va a ser el cateto opuesto del triángulo chiquito, sobre el cateto adyacente, que es 2. Y aquí despejenme X, es una ecuación de primer grado sencillita. El 2 por el 2 va a pasar a multiplicar al 3, o sea, me va a quedar 3 por 2 sobre 4, esto es igual a X. Y aquí me va a quedar 6 entre 4, 3 por 2 es 6. 6 entre 4, ¿cuánto da? 1.5. Y fíjense cómo con semejanza de triángulos también llegué a 1.5. Entonces, de las dos formas me lo hacen ahí para su tarea, ¿sí? Me lo hacen ahí, le subrayan, y luego de la otra forma, lo Profe, subrayan, y ya. ¿Dudas? Sí, dígame, compañero. yo, hola, para la de, Sí. en la de 36.8698, ¿cómo era? ¿Cómo sacaba ese resultado? Es que vas a agarrar el triángulo de abajo. Mira, vas a agarrar el triángulo de abajo y va a ser 3 entre 4. La tangente de este ángulo verde es 3 entre 4. Entonces, tú tienes que poner que la tangente del ángulo, aquí lo voy a poner, es .75, porque fue la división que quedamos. Entonces yo lo que quiero es despejar teta. Esta es la teta. Yo la quiero despejar. Para despejar esa teta, lo que se hace es, se le saca tangente a la menos 1 en ambos lados, ¿no? O también le llaman por ahí a este arco tangente. Tangente a la menos 1, arco tangente, lo mismo. Entonces se cancela con esta porque son funciones inversas. Y la teta te va a quedar despejada como arco tangente o tangente a la menos 1 de .75. Esa sí necesitas la calculadora, compañera, que la calculadora te va a dar el valor. Pon en tu calculadora tangente a la menos 1 de .75 y ya te va a dar el ángulo, te va a dar esto. Ajá. Al saber ese ángulo, ya nada más lo aplicas otra vez la tangente arriba, despejas, porque X va a ser 2 por la tangente de ese ángulo,
Entonces la tangente de ese ángulo que te dé lo multiplicas por 2 y ya te tienes que llegar a la x. De las dos formas llegas a la x, de los dos procedimientos. Ajá. Entonces nada más es hacer esto que está acá, miren. ¿Ahí no hay duda? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ah. Entonces sería el primero. Vamos a hacer otro. ¿Sí? Cualquier cosa, pues queda grabada las sesiones. ¿Sí? Nada más iré a revisarlo. Ahora vamos a hacer un triángulo isósceles para ir viendo también esas propiedades, los isósceles, todo eso. Acuérdense que eso también quedó en teoría. Si yo tuviera un triángulo así y me dijeran, por ejemplo, mm, calcula esta X y me dan valores de que abajo vale 20, me dicen que de aquí a acá, esa cota, por decirlo así, vale 9 y que arriba vale 4. Y dices, ay, ¿cómo le haría? Yo quiero saber cuánto vale X. Bueno, aquí en este caso lo que podemos hacer es trazar una línea roja aquí. Ahí está. Lo que estoy haciendo es que ese isósceles lo estoy dividiendo en dos partes. Al hacer eso, entonces ya aquí ya hay ángulo de 90 grados. Acá, y abajito hay ángulos de 90 grados arriba. Ajá. Entonces, puedo hacer una relación de triángulos. Porque en este caso, nosotros tendríamos, que relacionar, por ejemplo, a ver si aquí lo pongo, el triángulo verde, digamos el grandote, el triángulo grandote, que es el verde, y el triángulo chiquito. Ahí tenemos dos. ¿Sí ya vieron ahí? Está el grande que está ahí y luego el chiquito que está hasta acá. Ahí tenemos dos. Entonces, al relacionar esos, para poder relacionar esos, para ya no estar sacando tangente y así. También lo podrían hacer, pero para no... Lo que vamos a hacer aquí sería, por ejemplo, al dividir, ya va a medir 10 aquí. Porque si yo lo medía a la mitad, ya va a medir 10. Uh-huh. Entonces, va a ser 10 entre 13, porque estoy tomando lo que es el cateto chico del cuadro del triángulo grande entre la hipotenusa, pero la hipotenusa son 9 más 4, porque es toda la hipotenusa, acuérdense. 9 más 4. 9 más 4 son 13. Y eso tiene que ser igual ahora la X, que es la que yo desconozco. Tomo el cateto pequeño también, pero del triángulo chiquito, que es mi X. Pero en este caso la X vale X sobre 2. Porque nosotros decimos que esa ya es la mitad, ¿no? Que es mi X sobre 2. X valía todo, pero mi parte que ya nomás tengo esa es X sobre 2. Entonces va a ser X sobre 2 entre 4. Haciendo el despeje de esto que está aquí, una vez entendiendo todo eso y haciendo el despeje de ese X, ya con eso voy a encontrar yo mi valor de la X. ¿Por qué decimos que son semejantes el triángulo grande con el triángulo chiquito? Bueno, dijimos que son semejantes si ambos tienen dos ángulos iguales. Con que tengan dos ángulos iguales, son semejantes. ¿Por qué dos ángulos iguales? Acuérdense que aquí el de abajo tiene 90 grados y el de arriba tiene 90 grados. Ahora, como ambas están en la línea paralela, como aparece el dibujito de siempre, que, acuérdense el que siempre dibujamos así. Voy a apuntar de otro color. Aquí así, y luego estas líneas. Tienen el mismo ángulo por ser correspondiente. Véanse como el de acá con el de acá. Son correspondientes. Entonces por eso son semejantes. Y al ser semejantes yo ya puedo aplicar
esta regla. Ahora ya nada más es de hacer ese despeje. Por eso en la unidad 1, pues tenemos que aprender algo de álgebra, ¿no? Para ir desarrollando todo esto, todo lo necesario del álgebra que vamos a ocupar aquí. Entonces aquí en este caso sería, ya hacer el despeje. Fíjate, esta que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar 4 por 10, 40 sobre 13. Aquí es como si tuvieras x sobre 2 entre el 1, porque quedó el 1 ahí. Aquí, es segunda que era 4 por 1. Entonces x entre 2 entre 1 lo dijimos, lo pasamos para abajo. ¿Sí? Ahora, este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 40. Entonces me va a quedar 80 entre 13. Y ya con la calculadora 80 entre 13, ese es tu valor de x. Póngale así, 80 entre 13. 6.1538. Ajá. 6.1538. Eso vale mi x, ¿no? Aquí acuérdense que la igualdad yo la puedo invertir, ¿no? Mejor pongo la x del otro lado. Entonces x vale 6.30. Pero esa x es pues precisamente toda la longitud que yo quería del principio. Acuérdense que del principio lo que me están pidiendo es calcular del triángulo isósceles pequeñito. Es un isósceles porque tiene dos ángulos iguales, dos lados iguales y uno diferente. Y el otro es un isósceles grande. Me estaban pidiendo el isósceles, la x total, y esa es esta. Y la x que está, que partimos a la mitad, precisamente es x sobre 2. Si queremos nada más saber la parte de ahí, sería dividir ese 6.15 entre 2 y me da 3.07. 3.0769 es la parte nada más del triángulo verde, el cateto que está ahí. Y efectivamente sí es lo único que quería, ¿no? Toda la x completa. Y la x completa, si es esta, este es el resultado correcto. Así es como se haría este ejercicio. Con los únicos datos que te dan, ¿no? Que te dan 20, 9, 4. Y te dice, calcula todo este x. Así sería. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Más o menos. Si no, de todas maneras lo pueden volver a revisar, hasta que les quede. El procedimiento, con que me lo hagan igual está bien, pero nada más le voy a cambiar los valores. No hay dudas, ¿verdad? ¿De todo está bien? No, yo sí tengo duda, otra vez. Ajá. Dime. Ya no supe de dónde salió el 40 y el 80. ¿Es a la hora de sumar el 20 y luego... A ver, te explico. Aquí, por ejemplo, de la ecuación original, aquí, era relacionar el triángulo grande entre el triángulo chico. O sea, ahí no hay duda, ¿verdad? Son 10 sobre 13 y x sobre 2 sobre 4. ¿Aquí no hay duda de esto? No. Hasta ahí no. No tengo duda. Si de ahí no hay duda, lo único que estás haciendo aquí es que ese 4 que está dividiendo, pasa a multiplicar a toda la fracción de allá. O sea que te va a quedar 4 por 10 sobre 13. Ok. Aquí trae un 1 abajo y la multiplicación va directo. Entonces te va a quedar 40 treceavos. Esto va a ser igual a 40 treceavos. Luego el x sobre 2, aunque yo quité el 4, digamos que todavía sigue habiendo un 1 ahí abajo. Entonces te va a quedar, esto va a ser igual a x sobre 2 sobre un 1. Pero x sobre 2 sobre 1 lo bajas, es x sobre 2. O sea, un número entre 1 siempre va a ser lo mismo. Entonces ya lo bajé abajo, le puse x sobre 1, x sobre 2. Y luego este 2 que está dividiendo ahora va a pasar a multiplicar. Al pasar a multiplicar te va a quedar 2 por 40 sobre 13. Y esto es igual a x. Pero aquí ese 2 tiene un 1.
Y la multiplicación también es directa. Entonces te queda arriba 80 y abajo 3. Está. Y ya entonces te va a quedar x es igual a 80 sobre 3. Nada más es despeje y ir viendo las fracciones. Sí, ¿no? Ahí ya se vio bien, ya. Ya, profe, gracias. Ah, sí, de nada. Entonces, miren, ahí la x significa que vale 6. Esos cálculos, si ustedes los quisieran comprobar con una regla y un dibujito, les tiene que salir, si lo miden en milímetros, en centímetros, les tiene que salir. Pero pues las matemáticas para eso son, para que yo no tenga que medirlo y mejor lo saco con números y esto va a ser exacto. De hecho, aquí me va a dar todas las decimales, que no lo vamos a estar midiendo con una regla, ahí nos podemos equivocar, aquí no hay error con esto. Bueno, ese sería el ejercicio 2. Voy a pasar a hacer otro. Así tal cual lo hice, nada más revisan el video y... Profe, Ajá, dime. yo nada más tengo una duda, es que, o sea, ya entendí todo el procedimiento. El 4 de la primera fórmula, ¿de dónde sale? ¿Del triángulo de hasta arriba? A ver, espérame tantito. Del El... que ese 10 ¿Este entre 4? treceavo, ándale, ese mero. Ese ya me lo dan. A mí me van a dar el 20, me van a dar el 9 y me van a dar el 4. Esos ya me lo Sí, a dan. lo que me refiero es que como aquí en la ecuación, Ajá. 10 Ah, ¿por qué lo treceavos puse? igual a, ajá, Ah, porque relacioné triángulos semejantes. Al partir este isósceles a un triángulo aquí, lo partí y me di cuenta que el triángulo de arriba tiene 90 grados y el de abajo 90 y luego ambos comparten el mismo ángulo correspondiente, el azul que está ahí. Entonces relaciono el triángulo 10 entre 13 es relacionar el cateto chico del triángulo grande, el que está al 10 acá abajo, entre el 13, que es la hipotenusa, y luego vas a relacionar el cateto de acá, que es x sobre 2, entre la hipotenusa, entre el 4. Ajá. Relaciono los mismos lados de un triángulo con los mismos lados del otro triángulo, sabiendo que ya son semejantes. 10 entre 13 es igual a x sobre 2 entre 4. Ajá. ¿Sí está bien? Sí, profesor, era mi duda, gracias. Ajá. O sea, nada más es es la relación de semejanza que vimos. 10 entre 13, pero es que tienes que agarrar primero la suma porque el triángulo grande es la suma. Y luego el otro ya nada Ajá, más por el es... triángulo grande. Y el otro ya nada más es 4. Pero sí hay que considerar la suma, porque es toda la hipotenusa completa. Va, entonces, ya que está esto, vamos a hacer el que sigue. Y ya ustedes entrégamela bien hecha. Y yo les pongo su 100, ¿eh? Quiero ver puros 100 esta vez, ¿eh? En la hoja ahí. Y ya no falten, entreguen todo y quiero llenar esa hoja de 100, ¿eh? Así, no, pues, todos sacaron 10, ¿eh? Son aplicados. Va, vamos a hacer el que sigue. ¿Dónde está? Ah, es este. Vamos a hacer esto. Sí, ya los tengo aquí. Es una guía que me la pasaron de unos arquitectos del Politécnico, de una escuela donde hacen una olimpiada. Pero bueno, a ver, sería este. Supongamos que yo les doy valores, en este caso, trataría, le voy a cambiar los valores nada más. Y les estoy dando que este 7, este vale 2 y acá vale 9. Y yo quiero saber cuánto vale X. ¿No? Vamos a hacer este. Bueno, como no hemos usado lo de... Por ejemplo, yo que se fijen en el video y lo hacen conforme a este procedimiento. Hay más como no hemos usado lo de teorema de Pitágoras, yo lo voy a hacer con teorema de Pitágoras. Y así hacen la tarea. Para que así, si se dan cuenta, estamos usando semejanza, estamos usando las razones y lo vamos a hacer por Pitágoras. Entonces, si yo veo aquí, pues yo le voy a llamar H esta chiquita, ¿no? Y yo digo, ¿esa H cómo la localizaría? Pues por teorema de Pitágoras. Digo,
h cuadrada es igual a un cateto, el de abajo, 7 al cuadrado, más 2 al cuadrado. De todas maneras, les voy a dejar una semana para hacerlos aquí, no hay problema. H va a ser, en este caso, la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. 7 por 7, 49. Más 2 al cuadrado, 4. 49 más 4, 53. Entonces H vale la raíz de 53. Ahí aplicamos cuánto vale mi H de allá. Si ustedes gustan, bueno, ponen que la raíz de 53 la hacen con una calculadora. 7.2801. 7.2801. Ahora, yo veo aquí que esos dos triángulos son semejantes. Dije que son semejantes cuando, bueno, se sabe que son semejantes cuando ambos comparten un ángulo de 90 grados, que se tienen dos ángulos iguales, ahí, ambos tienen de 90. Y ambos tienen por ser opuestos por el vértice. Por ser opuestos por el vértice, ambos son iguales aquí. Entonces son semejantes. De ahí podrían aplicar semejanza, por ejemplo. Yo lo voy a hacer, se puede aplicar semejanza y se puede aplicar trigonometría, tangente. Yo lo voy a hacer por Pitágoras y así lo hacen también, para que vayan quedando, que como habíamos visto, por varios métodos, y tiene que dar lo mismo. Entonces, yo sabiendo ahí la hipotenusa, quiero saber ahora este valor. Vamos a calcular la X. Bueno, entonces ahí sí tendría ya que relacionar un poquito. Tendría que decir, por ejemplo, le voy a llamar hipotenusa con una H mayúscula al triángulo grande. Sí, porque este tiene catetos grandes, tiene que ser la hipotenusa ya grande. Entonces voy a hacer la relación que diga que ahora va a ser, por ejemplo, la hipotenusa chiquita que dijimos que sería H, entre el cateto grande, 7. Fíjense que como esa hipotenusa sería entre el 7, porque ese cateto está aquí. Tiene que ser igual a la hipotenusa del cateto del triángulo grande entre 9. Así. Ajá. Relaciono las hipotenusas al saber que son semejantes. Y pongo los catetos, no el opuesto, porque del ángulo el opuesto aquí sería el 2. Y del ángulo de abajo, el opuesto sería la X. En este caso uso el adyacente al ángulo, el adyacente es el 7, y lo relaciono con el adyacente del otro, que es el adyacente, es el 9. Al hacer esto ya nada más meto esa H aquí. Entonces ya nada más sería, no la voy a colocar para más rápido, esa H sobre 7 es igual a H mayúscula sobre el 9, ¿no? Entonces ya nada más hay que hacer eso, 9 por la raíz de 53, que es 7.2801, y eso lo vamos a dividir entre 7, y eso me va a dar mi hipotenusa grande. Entonces fíjense, eso que aquí lo tengo en la calculadora, eso por 7, la raíz de 53 por 7. ¿Profe, no es 9? Ah, por 9. Sí, perdón. Qué bueno. Gracias. Qué bueno que participan. Ahí está. Entonces la raíz de 53. 65.52. Ajá. A ver, déjame rápido. A ver, déjala. 9 por... Era la raíz de 53, ¿no? Por 9, entre 7.
Pero me dio 9.3601, la H. No sé si hubo un error. Ahí chequenlo, compañero, por favor. Ah, no, pero la multiplicación de 9 por Ah, bueno. 128. Ahora divídelo. Ahora divídelo. Y ya le va a dar 9.36. A ver si está bien. Ajá, 01. sí. Va. Sí, vamos bien. Gracias. Entonces, miren, esa va a ser mi H. Pero yo no quiero todavía esa H, ¿no? Ese procedimiento lo aplica nada más. Entonces ya tengo aquí mi H. ¿Cómo encontraría yo la X? Para encontrar esa X, acuérdense que mi H al cuadrado, la voy a poner aquí. Mi hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, que tendría que ser X cuadrada, el cateto que yo quiera, agarro el cateto pequeño, más mi 9 al cuadrado. Mi 9 al cuadrado. Ahí ya nada más hay que despejar esa X y ya voy a encontrar mi valor. Ustedes pueden, a lo mejor hubiéramos usado tangente desde el principio, arco tangente, pero en la tarea me puede usar el mismo procedimiento, ¿no? Entonces ya nomás vamos a calcular ahora esto. Esta la vas a elevar al cuadrado. El valor que tuviste, el 9.3601, el 9.3601, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Todo eso al cuadrado. Y eso al elevarlo al cuadrado te da 87.61. Le voy a poner 87.6122. Pero a eso le vas a restar el 9 al cuadrado, porque acuérdense que aquí va una resta. Ajá. El 9 al cuadrado que estaba sumando pasa restando. Y este es mi X. ¿Cuánto es 9 por 9? 81, ¿no? Entonces eso le vamos a restar 81. Y acuérdense que la raíz, digo, al cuadrado para despejarlo queda como raíz. Entonces ya aquí vamos a tener el valor de X. Eso yo le voy a restar 81 y me da 6.6122 raíz para despejar X. Y eso ya es mi valor de X. Ya nomás volteo, pongo la X de este lado para que ya quede bien presentada ahí. Y le saco raíz a este valor y ese me va a dar 2.57. Significa que mi X de ese ejercicio tiene que valer 2.5714 unidades. Si quisieran medirlo así como les estaba haciendo el dibujo, lo pueden hacer con regla y la medición, pues ahí les va a dar 2.5. Pero pues ya con la matemática, pues le está dando hasta los decimales, ¿no? Profe, Sí, dígame, ¿qué duda, compañero? a mí me da 2.5713. Lo que pasa es que yo estoy guardando todas las decimales y eso es lo que varía, compañera. O sea, se cuenta, yo cuando hice la raíz y todo esto, guardé en memoria, la raíz de 53 la guardé en memoria. Al guardarla en memoria te considera pues las 10 o 11 decimales que tenga y esas al multiplicar esas 11 decimales, entonces hace que, yo en memoria estoy guardando o sea, este sería exacto con todas las decimales, ¿eh? Entonces, si quieren ir manejando las 4 y les hace una variación, no hay problema, porque si lo midieran, pues eso ya no afecta mucho, ya es muy poco, ¿no? Ya dependiendo de los ejercicios, si son aplicados, luego vamos a hacer ejercicios aplicados, de medir, no sé, la distancia de la altura de un poste, cosas así. Pues ya dependiendo de los ejercicios es qué tanto le puedes permitir el cambio ahí, ¿no? Aquí no hay problema. Te dio 13, pero ha decidido porque no metiste todas las decimales, no hay problema. De todas maneras, yo viendo el procedimiento y viendo, pues se acercó, aquí está. Correcto. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? Nada más que lo enfoqué más con lo de Pitágoras, ¿no? Para que utilizáramos Pitágoras, puro despeje. Si hay cualquier duda, lo vuelven a ver y lo entienden correctamente.
Y si le cambio los valores, es lo único que voy a hacer, pues esta va a variar. Pero todos los conocimientos, vamos a llegar a lo mismo. Ese sería el ejercicio 3. Vamos a hacer otro. ¿No tienen duda para ir haciendo el otro? Está claro, ¿no? Nada más es puro despeje. Sí, profe. Va. Si no hay duda, vamos a hacer el que sigue. Vamos a hacer el que sigue. Este sería así. Esto más es este. Ahora, el procedimiento, pues me usan el del video, ¿no? No hay problema. Aquí, por ejemplo, si tuvieran que aquí vale 20, abajo, que aquí vale 7, que aquí vale 9, y aquí vale X. Yo quiero saber el valor de la X. Bueno, así para hacerlo más, como lo estamos variando entre Pitágoras y vamos a usar ahora la razón de tangente en este caso. Del triángulo grande, sabemos que ambos, como son opuestos por el vértice, estos ángulos son iguales, ¿no? Es la primera medición que pongo el ángulo y le pongo una rayita para decir que es igual. Entonces, este de arriba es igual al de abajo. Y puedo usar tangente acá arriba. La tangente es el del ángulo, así ya, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea que viene siendo 9 entre 20. 9 entre 20, pues les da .45. 0.45. ¿Cómo despejo teta? Teta, la tangente que está ahí pasa como arco tangente o tangente a la menos 1. ¿No? Es la misma. La misma función tangente a la menos 1 es lo mismo que arco tangente de un número. 45.45. Y eso me va a dar el ángulo. Entonces, con esos datos yo ya saco teta. Y teta va a valer, ustedes en la calculadora póngale tangente a la menos 1 de .45 o tangente a la menos 1 de 9 entre 20, de esa misma fracción. Les va a dar .24, 24.22 grados, en este caso sería. Ya tenemos 24.2277 grados. Sí, si quieren manejen las 4 ya con eso. Bueno, ya que está aquí, vamos ahora a sacar esto, vamos a sacar ahora esta X. Porque ya sabemos el ángulo, ¿no? Sabemos que se vale 24 grados. Pues volvemos a usar tangente. Ahora voy a poner que tangente de ese ángulo teta, de todas maneras es el mismo ángulo. No tiene caso llamarlo diferente si es el mismo. Ese ángulo de 22.77, la tangente va a ser el opuesto que habíamos dicho, 7 sobre X. Entonces, ¿cuánto va a valer X? Esta que está multiplicando, esta que está dividiendo pasa a multiplicar, y esa que está multiplicando pasa a dividir. Nomás te va a quedar 7 sobre la tangente. El 7 sobre esa tangente, y eso te va a dar mi X, y es todo lo que quiero, nada más. Entonces le vuelven a poner ahí tangente de 24 son .45. Entonces me va a quedar, fíjense como aquí me va a quedar 7 sobre .45. Aquí es un 7. 7 sobre .45. Y eso les da 15
15.55. 4 decimales. En grados. Ajá. Entonces, ese sería el resultado. Ujú. ¿Hay alguna duda ahí con eso? ¿No? ¿Todo claro? Digo, para los ejercicios usan el mismo procedimiento. Aquí a lo mejor podría utilizar teorema de Pitágoras y sacar la h, y luego hacer una relación de los ángulos y hacer un despeje, pero decidí ahora usar aquí mejor trigonometría. Entonces, el chiste es llegar al resultado, pero si aplicas los conocimientos correctos, de cualquier manera vas a llegar a lo mismo. Vas a llegar al mismo resultado. Entonces, en este caso es 15.55 grados. Si estamos hablando de distancia, ¿sabes? Aquí ya no me corrigieron ustedes. Unidades, porque estamos manejando unidades. Si ustedes lo hacen, digo, lo quieren hacer con un dibujito, si lo hacen en centímetros o en mil, les tiene que dar en centímetros, por ejemplo, la medición. Pero pues no tiene caso, no estamos, sigue siendo como método gráfico, por decirlo así, método gráfico. Va, entonces, si ese procedimiento ya quedó, ¿cómo se despejamos a esa X? ¿Alguna duda para pasar a otro? Para pasar a otro de tarea también. Compañeros, ¿ahí no hay duda? Sí es ¿dónde está? ¿Todo bien, no? ¿Se entiende? Ajá. Va. ¿Hay dudas? ¿Puedo pasar al otro ejercicio, compañeros, por allá? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Para pasar al otro. No, profe, no hay. Va, No, pasa el otro ejercicio, profe. va. Qué bueno. Vamos a pasar a otros. Sí, porque hacemos como otros. Hay dos chiquitos y este. ¿No? Entonces no es complicado. Va, vamos a hacer el que sigue. Vamos a borrar. Por ejemplo, si tuviéramos ahora... sigue viendo. Bueno, tendríamos un triángulo así. Bueno, aquí lo hago rápido. Este ya es fácil. Tengo los rectángulos así y luego tengo una línea que somos ahí y me dan valores, por ejemplo, aquí X abajo y aquí vale 20 y aquí vale 7 y aquí vale 5 y quiero encontrar el valor de la X, de la de abajo. Los triángulos son semejantes porque aquí, aunque este fuera uno de 90 grados o no, como tiene la misma línea tanto arriba como abajo, sí, vendrían siendo iguales, el de arriba con el de abajo. Y aquí también estos. Entonces se entiende que son semejantes. Todo el triángulo completo y el chiquito que está aquí. Y todo el completo son semejantes. Al ser semejantes, pues ya se va a aplicar la regla. Entonces, este también es igual a este por ser correspondientes. Acuérdense el del dibujo que les hice. Y que aquí van a hacer una relación nada más de triángulos. Van a poner, por ejemplo, X
entre la sumatoria, que está aquí, o sea, que son 20 más 7 son 27. Eso va a ser igual a 5, por ejemplo, el lado que tenemos acá abajo, pero ahora del triángulo pequeñito, entre el 7. Ahí hacemos una semejanza nada más, una relación de semejanza. Ya vimos cómo estuvimos aplicando todo diferente, ¿no? Lo que hemos estado viendo en teoría. Entonces ya aquí nada más hay que despejar la X. La X va a ser 5 por 27. La que está dividiendo pasa a multiplicar. 5 por 27 sobre 7. En unidades, ¿no? Aquí no nos están diciendo si son... Como es una guía, no nos están diciendo si son centímetros, milímetros, nada. Pero ustedes ahí con unidades... Está bien. Entonces sería 5 por 27. 5 por 27. Entre 7. Me da 19.28. $57. Y ese vendría siendo el resultado. Significa que el del triángulo grande, o sea, el que engloba todo, la X vale precisamente eso, 19.28, 57. Esa X. ¿Ahí no hay duda con respecto a ese ejercicio? No, profe. Qué bueno. Entonces está sencillo. Les digo, aunque este triángulo, por ejemplo, nos lo hubieran dado a lo mejor distinto, supongamos que nos lo dan así, ¿no? Pero de todas maneras son semejantes, porque comparten este ángulo con este ángulo, y luego comparten este con este. Aunque aquí va a ir a 20 y aquí va a ir a 7, aplica la misma regla porque son semejantes. Bueno, ya quedando claro esto, voy a explicarles otros dos ejercicios pequeños porque también vienen en la hoja. Son 7 total. Pues vamos a quitar esto. Supongamos que yo tuviera esto así, este dibujito. Sí. Y me dijeran a mí, aquí vale X, aquí vale 2X, todo este ángulo vale 2X y este ángulo vale 4X. Si viene un ejercicio así, ustedes tienen que saber cuánto vale X, cuánto vale este ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces, bueno, entonces tú dices, si es una línea así, es un ángulo llano, o sea, son 180 grados. Entonces la sumatoria de todo eso, o sea, 4X, viene algo así. Ya nomás le cambiamos los valores, pero es lo mismo. Toda la suma me tiene que dar, ¿qué? 180. Ajá. Entonces 4 más 2 más 1. Por eso aquí, miren, esa es suma de álgebra. 4 manzanas más 2 manzanas más 1 manzana. Son 7 manzanas, ¿no? 7X. Ahí aplican la suma. Hago el despeje. X son 180 entre 7. Y eso vale mi X. Entonces, con ciertos valores, así en las matemáticas, con ciertos valores, ustedes pueden encontrar los resultados de otros valores. 180 entre 7. Pero ya les dan algunos datos. 25.71. De hecho, en matemáticas siempre se agarra una demostración y en base a esa demostración se demuestran todas las demás. Pero ya tienes un fundamento. Es como si
si les demostrara lo que es el teorema de Pitágoras y con base al teorema de Pitágoras nosotros deducimos la ley de cosenos. Bueno, pero ya entendimos bien que Pitágoras no tiene falla y ya con eso se demuestra la ley de cosenos. Entonces, con una demostración es base para todas las demás, entendiendo una. Y así es como se va construyendo las matemáticas, de un conocimiento que ya tenemos bien establecido. ¿Va? Entonces aquí ya tenemos la X, ¿no? Y aquí ya aplican la suma, que muchos, luego ciertos errores ahí, ¿no? Ahí, la suma, nada más es ahí sumar los valores. Aquí no vas a sumar los exponentes, ¿eh? No te va cúbica aquí, ¿no? Eso ya no son errores, ya son horrores, ¿no? Horrores. Ahí, ¿no? Va. Vamos a hacer ahora otro, así como ese, y otro, porque también viene la tarea. Que tengamos algo así ahora. ¿Y qué les dicen ustedes? No, pues abajo vale 9x y arriba vale 10x. Encuentra el valor del ángulo de abajo, por eso. ¿Cuánto vale x? Nosotros queremos saber a cuánto vale este. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Vamos a decir que 10x más 9x, ¿cuánto tiene que dar? Si aquí son 90 grados. Es un ángulo perpendicular, que también lo vimos en teoría. Esto vale 90. Entonces son 10 más 9, 19x. Eso vale 90. Ahora, x son 90 entre 19. Y ya nada más una calculadora. ¿Cuánto les da 90 entre 19? 4.7368. Mi x vale 4.7368. Pero en este caso, bueno, ese ya sería también una respuesta, pero en este caso yo quiero saber, pues digamos, cuánto vale todo este ángulo. Ah, pues nada más multiplica, si aquí sustituyo, son 9 por, aquí le voy a ponerle teta, ángulo teta, que digamos que es este, que es este. 9 por 4.7368, y ya vamos a saber el valor de ese ángulo. Ya el de arriba, pues no hay problema. Será la resta que le queda para los 90, ¿no? Nada más una resta también. Entonces va a ser 9 por 4.7378 por 9. 42.63. Casi abajo de los 45 grados, ¿no? Entonces 42.6315. Y ya sabemos ahora sí cuánto vale el ángulo teta que está ahí. En este caso nomás sacamos la X, pero abajo sacamos teta, en este caso teta viene siendo este ángulo de ecuación. Dijimos que teta vale 9x, primero hay que localizar la X, y la X multiplicarla por 9, como aquí, por 9. Ya, esos serían todos los ejercicios. ¿Alguna duda con respecto a así como se están haciendo? No tiene nada de duda, compañeros. Ajá, dígame. No, ¿verdad? Va. Entonces, voy a explicarles todavía otra media hora, pero de teoría, porque no les expliqué lo que es, por ejemplo, por qué el seno de 0 es 0, por qué el coseno de 0 es 1, con el círculo unitario, se los voy a explicar. Eso también que quede como teoría. Hasta aquí ya nada más sería para su tarea. Entonces la subo hoy, les dejo una semana. Una semana que no... Si quieren, para que no haya error, de que luego dicen que aquí me salió .67 o punto... Manejen siempre 4 decimales. Y el resultado que le sigue, manejen las 4 decimales y así yo le hago igual. Ya y nos tiene que dar igual. Por una variación tampoco hay mucho problema, por una decimal. Entonces voy a explicarles ahora qué pasaría
dentro del círculo unitario, si tuviéramos, por ejemplo, el seno de 90, el seno de 180, ese tipo el seno de 270, el coseno de 270. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con los ejes? Porque muchas veces la tangente de unos ángulos no existe, que dicen, no, es que es indeterminado. Ese sería el tema que yo te explicaría media hora. Y los ejercicios nada más es con valores diferentes que ustedes lo hagan para que aprendan. Esa sería la dinámica que hicimos. Entonces, si no hay dudas para pasar, déjenme, voy a compartir ahora otra imagen. Voy a compartir otra imagen. Va, déjenme que les comparto por aquí. La tengo, copiar. Va. Va, no hay dudas, ¿verdad? No hay nada de dudas. Todo bien, todo claro. Voy a pasar a otro pequeño tema. Va, ya se ve eso, ¿no? Vamos a analizar un poquito, en la última media hora restando, un poco de más teoría. Ya vimos que todos los ejercicios son aplicables. Luego les voy a poner 10 ejercicios de investigación, pero también les voy a explicar en clase. De la medida de un edificio y las distancias y de un barco, ¿no? Y tenemos a cuánto está de la costa, si tenemos un ángulo, cosas así. A ver, déjenme les pongo ahora. Quería que analizáramos esto de los ángulos para que quede claro qué pasa cuando tenemos ángulos en los ejes. Ese sería otro. Les había dicho que el seno del ángulo, en este caso teta, sí se ve bien el dibujito ahí, ¿no? El seno del ángulo era la y. Porque si le ponemos ese punto coordenadas, va a ser y sobre 1. Entonces me queda así quedando y. El coseno de teta, nosotros lo definimos como el cateto adyacente x sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa sería la x porque es sobre 1, la r vale 1. Es nuestro círculo unitario. La tangente viene siendo y sobre x, y la cotangente x sobre y. Luego las secantes dijimos que era la inversa al coseno, entonces me va a quedar 1 sobre x. Inversa en cuanto a la división. Y la cosecante era 1 sobre y. Por definición en un círculo unitario. Entonces, ¿qué pasaría si esto lo pueden ustedes comprobar en una calculadora? Yo ya quiero relacionar, quiero ver ahora el tema que quiero darles ahora es cuando tenemos los ángulos en los ejes, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, si fuera en 90 grados, ¿no? Si tenemos el seno de 90. Dijimos que el seno de 90, si ustedes lo ponen en una calculadora, les va a dar 1. Si quieren, pónganlo ahí. El seno de 90 es 1. ¿Sí? Da el 1. Y si se dan cuenta aquí, el seno de 90, el seno del 90 del ángulo es y, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando yo del punto original camino hasta los 90 grados? Me voy a quedar aquí. Y cuando me quedo ahí, entonces mis coordenadas son aquí x y son y. Pero en ese punto XY, ¿qué coordenadas son? Es el punto 0, 1. Porque estoy x 1 en
en Y. Fíjense cómo son coordenadas 0, 1. Entonces, si se dan cuenta, el seno 90 es 1, porque aquí, si dijimos que seno del ángulo en Y era la Y, entonces cuando yo camine, cuando yo haga un cuarto de circunferencia en 90, la Y va a valer 1. Esta Y va creciendo, ¿no? Aquí, va creciendo acá, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega al 1, a tocar al 1 de la... Es ese punto. Entonces, para sacar una razón trigonométrica dentro de un círculo unitario, primero deben de establecer las coordenadas. Decimos 0, 1. Entonces al saber la coordenada, ya nada más utilizan esta fórmula. Esas fórmulas que están acá. Pero ya sabemos la coordenada. Entonces el seno de 90 vale 1. El coseno de... Vamos a con el coseno. El coseno de 90... ¿Cuánto vale ahí? 0, porque dijimos que era la coordenada X. Pues en este caso vale 0. La tangente de 90. Si ustedes pónganle la tangente de 90 en su calculadora, les marca error, porque no existe. Porque la tangente de 90 tendría que ser 1 sobre 0. Porque si se dan cuenta aquí es Y sobre X, ¿no? Que es el seno sobre el coseno, que ya dijimos por identidad trigonométrica la tangente es seno sobre coseno. O sea, es 1 sobre 0. Pero 1 sobre 0 no existe, no está definido. No podemos dividir entre 0. En límites, cuando divides entre 0, tiende a infinito. Porque es como si un número lo divides entre algo pequeño y entre algo demasiado pequeño. O sea, va a tender a infinito. Pero en este caso el infinito no es un número. Entonces no se puede poner. Así que se marca como que no existe. Y pongan la calculadora, no les va a dar. Ahora la cotangente de 90. La cotangente de 90. Esa sí tiene que ser 0 entre 1. Y 0 entre 1 es 0. Eso sí le marcamos como 0. Si ustedes la quieren deducir, nada más hay que invertir esto. Por si la calculadora no la tiene. Ahora, la secante de 90. La secante de 90 tendría que ser 1 sobre X. Pero... Entonces aquí estaría 1 sobre X, pero en este caso ahí el X es 0. Nosotros estamos analizando esta coordenada. Estamos analizando... El seno 90 es cuando nuestra coordenada está ahí, en el círculo unitario, totalmente a 90 grados, o sea, está arriba. Entonces sería 1 entre 0. Pero eso tampoco existe. Eso se da en una materia que se llama cálculo diferencial en límites, donde los límites, o te acercas por la izquierda o por la derecha a un número, entonces no importa que dividas entre un negativo o un positivo, entre números muy pequeños, entonces realmente el límite ahí estaría entre más menos infinito, o sea, en dos partes. Tienen dos resultados. Pero eso solo es en términos de límites. Aquí se le pone como que no existe. Es decir, la división entre 0 no está definida realmente. Así lo vamos a mostrar. Entonces, aquí sería como con el círculo unitario, sabiendo las coordenadas y sabiéndolo el punto, ustedes pueden establecer esto. Secante y cosecante. Por ejemplo, aquí les voy a marcar ahora lo que es la cosecante. Y la cosecante de 90 tendría que ser la fórmula que está aquí, 1 sobre y. Pero dijimos que y vale 1, porque aquí esta vale x, y aquí esta vale y. Que sería 1 sobre 1, pero 1 sobre 1 es 1. Entonces la cosecante de 90 grados la definimos como 1 nada más. ¿Bien? Entonces eso es lo que pasa cuando nos encontramos con lo que pueda aparecer de acuerdo a esto, cuando nos encontramos con ángulos que están sobre los ejes, que unos no van a existir.
por estas razones, cuando tengas que dividir entre 0. Todo lo demás sí. Y te das cuenta que es lógico, porque al final de cuentas, la tangente nos sirve para dividir un cateto adyacente en un cateto opuesto, es un triángulo rectángulo. Y si en ese triángulo rectángulo no existe porque uno de los catetos es 0, solo es una línea, entonces no puedes aplicar un teorema, no lo puedes aplicar. Deja de existir el triángulo rectángulo. Y la función tangente también no existiría. ¿Va? Acuérdense que las clases pasadas analizamos también que si a este punto yo le sumo 360 grados, repaso, 90, el seno de 90 tiene que ser igual al seno de 90 más 360 grados, porque 90 más 360 me da 450. ¿Y por qué ambos son iguales? Porque esos ángulos terminan en la misma posición, lo que haría que en el síncrono unitario me dé coordenadas 0, 1. Y las relaciones de divisiones serían las mismas. Entonces, estos ángulos, el ángulo 90 con ángulo 450 se les llama ángulo coterminal. Coterminales significa que están terminando, quedan en la misma coordenada. Se les llama ángulos coterminales. No importa qué tantas vueltas dé a la izquierda o a la derecha, o si mides en positivo o si mides en negativo, eso está en el video anterior. Los ángulos coterminales, siempre su razón trigonométrica va a ser la misma. Entonces, eso es el tema que quería que analizáramos un poquito. Y las divisiones, ya sea que manejamos un círculo unitario o que manejemos un círculo que no sea unitario, las divisiones siempre van a ser consistentes. Entonces, los ángulos también. Porque aquí si tuviéramos un triángulo grande, si sacamos tangente a la menos 1, el ángulo va a ser igual tanto para el triángulo grande como para el triángulo chico. Pueden comprobar como en la hoja que les puse al principio de la clase. Hagan las mediciones con un transportador, con una regla, y no hay falla. Va, entonces, ¿qué otro podríamos analizar rápido? 180 grados, 360 grados, que es la de 0. 0 son 360 grados porque, como habíamos dicho, 0 y 360 son coterminales. Les va a dar lo mismo, la misma razón, las mismas coordenadas. Entonces 0 y 360 son coterminales y les va a dar igual. Faltaría el de 180 y el de 270. Así nada más rápidamente. A ver si se los apunto rápido. Entonces ya tenemos unos minutitos. Por ejemplo. Sí, se los apunto porque sí, es importante. Es importante. Profe, ¿Alguna duda? No se escucha bien. Ahorita ya, ¿verdad? sigue igual. No se escucha. Espérenme. ¿Lo vacunas? Un minuto. Voy a ponerles. Se sigue sin escuchar. Sí, un minuto. Voy por el micrófono. Va. Un micrófono y ya, espérenme. Así un minuto. Va. Hola. ¿Ahora sí ya? Compañeros. Ya, profe. Ya. Ya, profe.
Ya, gracias. Ya, profe. Lo voy a explicar rápido en estos minutos, el de 180 y 270, porque sí se ocupa. Así rapidísimo. Este análisis que estamos viendo de círculo etario sí es interesante porque para que vean por qué el coseno de 180 es menos 1. ¿Saben que el coseno de 180 es menos 1? Ya pónganlo en su calculadora. Coseno de 180 les da menos 1. Miren, vamos a analizar ahora rápido algo, porque también es importante. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el seno de 180, lo estamos viendo en los ejes. Si tenemos 180, vamos a caminar desde el origen hasta acá. Entonces, esa coordenada es 0, 0, menos 1. 0, menos 1. Ajá. O sea que x viene valiendo 0 y la y viene valiendo menos 1. Entonces, el seno de 180, por definición, si es y. Entonces, x, no. Aquí es, y la estoy poniendo al revés. Aquí es menos 1 y y vale 0, ¿no? Porque no caminas. Estamos en esta coordenada. Entonces, el seno de 180, ¿cuánto valdría? El seno de 180 tendría que ser la y, que en este caso es 0. Si ustedes en la calculadora ponen seno de 180, les da 0, ¿sí o no? ¿Sí tienen su calculadora allá? Todos allá, ya que sí tienen su calculadora o no la han conseguido. Consíganse, por favor, su calculadora, compañeros. Espérame, ya me lo acabamos. Se las apunto rápido. A ver. Va. Entonces, por ejemplo, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? El coseno de 180, así rápido. El coseno de 180 les tiene que dar menos 1, porque dijimos que el coseno del ángulo es x, pero en este caso la coordenada estamos en menos 1. El coseno de 180 es menos 1. Ajá. Es una coordenada que nosotros tenemos aquí. Es importante porque hay unas materias que se llama álgebra lineal, donde nosotros sabemos que este coseno es en esa coordenada tiene que valer menos 1. ¿Alguna duda? No. Ahora, aquí en este caso, la tangente, se las apunto rápido para ir acabando. La tangente de 180 tiene que ser igual a 0 entre menos 1. Pero 0 entre menos 1 les da el 0. Y la cotangente de 180, pues no existe, porque tendría que ser menos 1 entre 0, pero menos 1 entre 0 no está definida. Ajá. La secante de 180 tendría que ser 1 entre menos 1, porque nosotros tenemos que era los valores que están aquí. 1, que es la hipotenusa, entre la x, que es el cateto adyacente, y esto te va a dar menos 1. Y la cosecante no existe. La cosecante de 180 no existe porque en este caso sería 1 sobre 0, porque es sobre el opuesto. Pero ese tampoco existe. Entonces, esas son en ese caso. Quisiéramos el análisis ahora con la de los ejes, es lo que quería. Luego vamos a ver más ejercicios de identidades trigonométricas, ¿no? Donde les demuestre por qué el seno cuadrado más el coseno cuadrado te da 1, cosas así. Necesitamos ver ciertas demostraciones.
que viene un ejercicio de examen aplicado. Ahora ya nomás hacemos el del 0 y el de 360, ustedes lo pueden hacer. Nada más hacer las divisiones. Ahora hago el del 270. El seno de 270 es cuando nosotros estemos en la coordenada de acá abajo. Pero en esa coordenada X y Y, nosotros tenemos, en X tenemos 0, y hasta abajo tenemos menos 1. 0, menos 1. Entonces, el seno, como dijimos que era la coordenada Y, aquí te da menos 1. ¿Sí? Seno de 270, en la calculadora les da menos 1. El coseno de 270, ese en este caso sería 0, porque sería la X, que en este caso ahí la coordenada, 0. Todo esto, después nosotros vamos a empezar a ver geometría analítica, o sea que por eso también es importante ir viendo cómo se va haciendo esto. Luego la tangente de 270, sería seno entre coseno, pero no existe, porque no puedes dividir menos 1 entre 0. Menos 1 entre 0 no existe. La tangente de 270, si usted la pone a calculadora, pues no les va a dar. Luego la cotangente son de 270. Esa tampoco existe. En este caso es X sobre Y. A ver, aquí en este caso sería la cotangente X sobre Y. Pero X es 0. No, sería 0. 0 entre menos 1. No, la cotangente sí existe y sería 0. Y la secante de 270, pues es haciendo aquí el análisis de que dijimos que era 1 sobre X, es 1 sobre la X, pero la X es esta coordenada, nosotros estamos ahí, que sería 1 entre menos, 1 entre X es 0, 1 entre 0, pero 1 entre 0 no existe. Podemos que no. ¿Sí? Y la cosecante de 270, esa tendría que ser como la fórmula que está aquí. Nosotros ya llegamos a la posición, era lo que quería que vieran, que ustedes, si les están diciendo la cosecante de 270, entonces agarro, mido mis ejes y hasta que llegue a la coordenada. Llegando a la coordenada, yo ya sé que son los puntos 0 menos 1, porque son 270 grados ahí. Al entender eso, ya nada más aplico la fórmula que dice que es 1 sobre Y. Entonces es 1 sobre lo que vale Y. Pero lo que vale Y, en este caso, es la coordenada que está aquí. Menos 1. Entonces sería 1 entre menos 1 es menos 1. La cosecante de 270 es menos 1. Entonces, si la calculadora te da todos los valores, ¿no? Te va a dar los valores. Pero todo este análisis es geométrico y de geométrico se pasa a la geometría analítica. La geometría analítica es cuando nosotros ya le vamos a meter coordenadas después. Vamos a calcular todo en base a las coordenadas XY. Entonces, todo eso es interesante ir viendo todas esas demostraciones, esos análisis, para que quede claro, ¿no? ¿Qué son los ángulos coterminales? Y los ejercicios, a pesar de que ustedes sepan que está la álgebra y todo eso, sepan de dónde vienen todas las bases, se estén dadas. Por ejemplo, también luego vamos a ver el ángulo medido como longitud de arco. Vamos a ocupar una fórmula para medir el ángulo como longitud de arco. La longitud de arco de este ángulo viene siendo esto que está aquí, miren. Y aplicando una fórmula, podemos saber la longitud de arco de un ángulo. Haríamos ejercicios de eso. Déjame ver qué más me falta ya para ir cerrando esto. Ángulos de recta. Bueno, déjenme, voy borrando esto. ¿Alguna duda con esto? Yo les expliqué geométricamente, se les expliqué con triángulo rectángulo, se los estoy explicando con círculo unitario, que quedaran bien las bases
que nada es, no está complicado, nada más es ir haciendo análisis, ejercicios e ir estudiándole. ¿Hay dudas, compañeros, con todo lo que estamos viendo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Así como los ejercicios que yo estoy exponiendo, ya después para otro parcial, ustedes si se sienten capaces de explicar algo, aunque esté más sencillo, pero sí lo explican para ganarse sus puntos, ¿verdad? ¿Van a poner 80? Van a poner 80. ¿No tienen ninguna duda de todo lo que hemos visto? ¿Hay alguna duda, algo que les haya quedado? ¿Dudas, compañeros? ¿No hay dudas? Desde que iniciamos todo este parcial. Ya nada más es cosa de que se pongan a estudiar también. Bueno, hay un tema que les quería explicar rápido, que era el ángulo de referencia, que es pero eso si quieren se lo explico en la siguiente clase, porque no creo que en 3 minutos acaben. Y eso tiene que ver con ángulos que quedan intermedios. Por ejemplo, si yo calculara un ángulo de 90 más uno de 20, le sumo unos 22 aquí, sería 90 más 22. Un ángulo de 112 grados. ¿Cómo calcularía un ángulo de 112 grados? Eso lo vemos en la siguiente clase. Vamos a formar un triángulo rectángulo aquí y vamos a ir sacando los datos y construir esto también. Y ahí vamos a sacar uno que se le llama ángulo de referencia. Así que ese tema lo doy en la siguiente clase. También es un poco de análisis. Y con más ejercicios de este tipo, de triángulos y aplicados, ¿no? Entonces, como no voy a acabar en 2 minutos, les explico en la siguiente clase el ángulo de referencia. Y ya, si gustan, se pueden ir retirando. La tarea la subo, la tarea la voy a subir y les voy a dar una semana, ¿no? Una semana. Nos vemos. Ahora sí quiero subir voy a publicar una hoja con puro 100, ¿eh? Con puro 100. O sea, que háganme todo bien, una semana tienen. Hasta luego, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, profe. Dale, profe. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Se pueden ir retirando. Yo ahorita cierro la sesión, cierro todo. Déjame descargo. ¿Cómo está?